Estamos en el Congreso Nacional de Fibrosis Quística en Navarra y tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Óscar Asensio, presidente de la Fundación de Fibrosis Quística de España. Óscar, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Óscar, tenemos unos grandes retos por delante y es dedicarnos a aquellas personas que no pueden beneficiarse de estos moduladores que están cambiando la vida de casi el 70 o 70 y pico % de la población con fibrosis quística. ¿Qué expectativas nos esperan de aquí en un futuro más o menos cercano para este tipo de personas? Bueno, tenemos muchos retos. Realmente los nuevos tratamientos han abierto una nueva etapa en la fibrosis quística y incluso los pacientes que tienen tratamiento con modulador tenemos que seguir buscando soluciones porque no todos lo tolerarán bien, no ¿Correcto? todos conseguirán recuperar toda su función, etc. Pero aparte, pues como tú bien dices, en el sur de Europa o en el norte de África hay un porcentaje importante de pacientes que no tienen las mutaciones que son elegibles para el tratamiento con los moduladores. Y eso implica pues, que tenemos que seguir trabajando para conseguir un posible tratamiento modulador para el 100% de la población. Y eso se está haciendo, hay ya nuevas estrategias de moduladores para tipos de mutaciones que no estaban cubiertas y probablemente el paso definitivo que sea el tratamiento curativo de la fibrosis quística, un tratamiento que vaya encaminado a corregir el defecto genético, en el cual pues hay diversas estrategias de tratamiento en marcha. Perfecto. Y una pregunta, desde la Federación estamos, todas las asociaciones también, impulsando un proyecto que creemos muy interesante de investigación en fagoterapia. Desde el punto de vista clínico, el médico, que al final es el que tiene que decir es de uso compasivo, pues si yo decido que tiene que... ¿Cómo lo ve el médico, el clínico? ¿Tiene la formación suficiente en este tipo de terapias un poquito nuevas como para decir, venga, vamos a probarlo cuando ya no tengo otras estrategias para matar esa bacteria? Ya. Bueno, quizás es uno de los otros aspectos en que continuamos teniendo un reto, que es que el tratamiento de los pacientes a los que les ha llegado tarde el modulador, de alguna manera tienen sus secuelas y sus problemas físicos. Correcto. Que hay que seguir investigando para darles respuesta. Y uno, entre ellos, es el de la infección crónica multiresistente, Sí. en el que pues, se nos están agotando algunos antibióticos que disponíamos y tenemos que buscar nuevas estrategias para poderlo controlar. Una de ellas, y probablemente en la que se tiene mayor esperanza, es en la terapia con bacteriófagos. Es una estrategia que parece viable, que parece posible y que de forma de casos clínicos aislados en que se ha utilizado de forma compasiva pues ha tenido sus buenos resultados. ¿Qué falta? Pues nos falta poder hacer ensayos clínicos con un determinado número de pacientes que nos demuestren la evidencia de estos resultados y que nos den la confianza y la posibilidad de que sea un fármaco a disposición de todos, financiado por el Sistema Nacional de Salud. Perfecto. Óscar, también quería agradecerte las palabras que has dicho en el Congreso, el apoyo que has tenido siempre a través de nuestras reivindicaciones ante la Administración Pública para conseguir todo lo que entre todos hemos conseguido, y eso ha sido gracias a la unión de médicos, médicas y asociaciones de pacientes, que entre todos tenemos que seguir luchando. Óscar, muchísimas gracias y a seguir en la lucha. Muchas gracias. Muchas gracias.